Muy bien, sean todos muy bienvenidos a este que es el penúltimo, ¿cierto? El capítulo número 19 del estudio del libro El misterio de la profecía. Como siempre les recuerdo, acá por el canal de Facebook, ustedes pueden ver toda la repetición de los demás capítulos, ¿cierto? Si es que quieren seguir estudiando. Y también, por supuesto, si es que ustedes todavía no tienen el libro, pueden adquirirlo, pueden pedirlo por aquí mismo, ¿cierto? Me lo pueden solicitar y yo se los puedo enviar a su propio hogar. Ya vamos en el capítulo número 19, el penúltimo capítulo ya de este libro. Ha sido fantástico todo este tiempo que podemos aprovechar de estudiar, de dedicar una hora, ¿cierto?, al estudio de este libro, de manera general, ¿no? Si uno quiere detallarse, ¿cierto?, estudiar más profundo, para eso está el libro, para que uno lo pueda estudiar y leer. Entonces, el capítulo número 19 tiene el título de El juicio final, un tema que hemos escuchado ya varias veces, que a veces nos asusta, ¿no? Pero en sí, ¿qué es el juicio final? ¿Cuál es este juicio, el último juicio del mundo, ¿no? De las naciones, del que tanto se habla, el juicio que aparece en Apocalipsis, el juicio que nosotros hablamos. Bueno, pues este es el juicio que nosotros vamos a estudiar y ver a la luz, ¿cierto?, del misterio de la profecía y también a la luz de la Biblia en el día de hoy. Así que los invito a que todos puedan tener ahí, ¿cierto?, su libro y también puedan tener, ¿cierto?, su Biblia, porque lo vamos a estudiar y leer ahora en este momento. Bueno, pues yo aquí tengo, ¿cierto?, mi libro, ¿cierto?, mi libro, ¿cierto?, mi apunte. Entonces vamos estudiando y leyendo, ¿cierto?, lo que aparece acá. El juicio, vamos a pedir, ¿cierto?, que recuerden silenciar los micrófonos. Muy bien. El juicio que primeramente, el juicio que aparece en la Biblia no es un juicio del tal como todos nosotros conocemos, ¿no? Nosotros quizás hemos participado de algún juicio, hemos visto quizás algún juicio por televisión o alguna película, pero el juicio que aparece en la Biblia, el juicio final, eh, no es igual al juicio que nosotros tenemos o la misma comprensión de juicio, ¿ya? Entonces eso es importante comprenderlo al momento de partir con nuestro estudio, ¿ya? Un juicio, ¿por qué se realiza? Un juicio se realiza para poder inculpar a alguien o para demostrar, ¿cierto?, su inocencia, y es para poder hacer pagar a una persona según sus actos. Ese es en sí un juicio, ¿ya? Para poder juzgar a una persona, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, primero, ¿cierto?, nosotros vamos a uno de los grandes eventos donde hubo un juicio divino, ¿no? Si ustedes lo recordarán, cuando fue el diluvio. Génesis 11, ¿cierto? Ahí nos relata, Génesis 8, 9 y 10, si no me equivoco, va relatando la historia acerca del juicio que Dios hizo a los primeros hombres, ¿no? A los antidiluvianos. Él, al ver, ¿cierto?, todo lo que era el mundo, ¿cierto?, la gente como estaba en aquel entonces, lo único que vio fue corrupción, ¿cierto?, idolatría, asesinato, muerte, etcétera, etcétera. Entonces, las primeras ciudades que nosotros encontramos en la Biblia, ¿cierto?, estas ciudades tenían una sociedad, una civilización bien mala, bien corrupta. Había gran maldad, había asesinos, robos, violaciones, etcétera, etcétera. A tal nivel como lo estamos hoy en día. No había control, no había cierta política, no había un gobierno que paralizase todo esto. Entonces, obviamente, Dios, al ver tal maldad, ante esto, ¿cierto?, él mismo dice en el relato bíblico que se arrepiente de haber creado al hombre y lo quiere raer de la faz de la tierra, ¿cierto? Quiere asesinar, ¿cierto?, todo ser vivo y al hombre de la faz de la tierra. Pero en aquel entonces se encuentra solamente un hombre justo. Increíble, dentro de todo el paganismo que se vivía, dentro de toda la violencia, los asesinatos, los robos, la maldad que había en aquel entonces, Dios se puede encontrar a un hombre, a un hombre como justo, ¿ya? ¿Y ese hombre quién era? Ese hombre era Noé. Noé y su familia, ¿cierto?, son vistos como hombres justos, y son las únicas personas que se pueden salvar. Es por eso que Dios les da la orden que él pueda construir una gran arca, y mientras construía esta arca, que demoró casi 100 años, ¿cierto?, más de 100 años en construirla, él constantemente llamaba, ¿cierto?, a la gente al arrepentimiento, a poder volver a Dios, y la gente se burlaba. Y obviamente toda aquella gente, ¿cierto?, que era eh, ladrona, ¿cierto?, que era buena, ¿cierto?, para pelear, ¿cierto?, la injusticia que hay allá, ¿cierto?, el abuso, los asesinos, los ladrones, todo eso, ellos lamentablemente, ¿cierto?, murieron, ¿no? Y de esta manera Dios quiso purgar o limpiar, ¿cierto?, la tierra para evitar de que el mal siguiese, ¿cierto?, la tierra, de que el hombre siguiese cometiendo mal, ¿ya? Y esto Dios lo hizo solamente una vez. Él prometió, después de que Moisés junto a su familia salieron del arca, que nunca más iba a destruir la tierra, ¿cierto?, con agua, ¿ya? Pero lamentablemente los
propios hijos, ¿cierto?, de Noé, también al vivir en una sociedad, ¿cierto?, corrupta, también trajeron parte de la maldad con la cual, ¿cierto?, ellos crecieron, ¿no? Y después ellos también se separaron, ¿cierto?, se dividieron y fundaron, ¿cierto?, otras naciones paganas, ¿cierto?, malvadas, idólatras, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, Dios tiene que hacer un juicio otra vez para poder quitar, ¿cierto?, la maldad de la tierra. Recuerden que Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios bondadoso, amoroso. Entonces, no puede permitir que por siempre exista la maldad en la tierra, ¿cierto? Porque el hombre fue creado para vivir contento, para vivir en felicidad, para vivir en armonía con las leyes divinas. Entonces, él no puede, ¿cierto?, permitir el pecado, ¿cierto?, por siempre, ¿ya? Él deja que el hombre, ¿cierto?, cumpla su voluntad, lo que él quiera, que él haga según sus deseos, pero ya hay un límite, ¿ya? Y en ese límite ya Dios tiene que actuar y también le da un tiempo de misericordia para que ellos se puedan arrepentir. Acá, por ejemplo, en 1979 y entre 1965, estas 12 fechas, algunos arqueólogos afirmaron encontrar las ciudades del valle que aparecen en Génesis, ¿sí? Interesante, extraordinario. Algunas personas, ¿cierto?, no creen en esto porque, como les mencioné, estas ciudades, ¿cierto?, fueron destruidas por el diluvio. Y acá ustedes pueden ver esta imagen, que es lo que algunos arqueólogos consideran las ruinas de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Es algo extraño, ¿no? Algunos no lo creen porque obviamente Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre del cielo. Eh, entonces sería como extraño que hubiese algún rastro, pero esto en realidad es cierto. Aquí es donde se cree que pudieron haber estado estas ciudades, ¿no? Si ustedes pueden ver, hay grandes huecos, agujeros, ¿cierto? Que denotan que hubo una explosión, ¿cierto? Algo así en ese lugar, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, no hay casi nada, ¿cierto? Por allí cerca hay algunas ruinas, ¿cierto? Que ellos aseguran que son parte de las ciudades también que quedaron, ¿cierto? Alrededor, ¿ya? Esta es la localidad, ¿cierto? Allá en el Mar Muerto, donde algunos arqueólogos, ¿cierto? Historiadores creen que estaría ¿cierto? Estaría, ¿cierto? El valle donde estaba Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades, ¿no? Que también fueron ciudades paganas, ¿no? Eh, si nosotros vamos al relato bíblico, ¿sí? Eh, vamos al relato, ¿cierto? De Génesis, capítulo 18 y 19, nos encontramos con la historia, ¿cierto? De Lot, desde el versículo del capítulo 17, en realidad, ¿cierto? Nos encontramos con la historia de Lot. Lot, ¿cierto? Era sobrino de Abraham, y en cierto punto, como ya habían sido bendecidos en tan gran manera, ¿cierto? Por Dios, eh, los pastores tanto de Lot como de Abraham, se peleaban por la tierra. Ya eran muchos, eran tantos, que a veces tenían disputas, tenían problemas. Entonces ya después para arreglar, ¿cierto? Solucionar las riñas que habían entre los siervos y entre las familias de Lot y Abraham, Abraham le propone, ¿cierto?, a su sobrino Lot que se separen. Y él le dice, mira, toma tú el lugar que tú quieras. Si tú vas a la derecha, yo me dirijo a la izquierda. Si tú tomas este lugar, yo me voy para otro lugar. Y así no vas a tener problema. Ya cada uno va por su rumbo. Entonces, acá lo que hace Lot, escoge el mejor lugar para él, ¿no? Ve el valle, ve una tierra cierto fértil, una tierra cierto muy bonita, donde ya habían ciudades creadas, donde había comercio, donde quizás habían ríos. Entonces él elige cierto este lugar, ¿ya? Y obviamente Abraham se dirige para otro lado. Entonces Lot se va junto con su familia y con sus siervos a aquellas ciudades, ¿cierto?, que estaban allí, y entre esas ciudades estaba Sodoma y Gomorra, que eran como las grandes capitales de aquel entonces. Y eran ciudades donde había gran comercio, donde había cierto, obviamente, un buen terreno, ya estaban las ciudades establecidas. Entonces estaba ahí todo lo que uno necesitaba. Pero lamentablemente en Sodoma y Gomorra, la gente no era del todo buena, sino que eran malvados y ya, cierto, hacían lo que querían. El pecado ya había subido por la ciudad. Entonces ellos estaban constantemente acostumbrados a hacer lo malo. Acá, por ejemplo, pueden ver una imagen de los primeros siglos de cómo fue, ¿cierto? Cómo era en realidad, ¿cierto? Sodoma y Gomorra. ¿Ya? Es una ciudad donde había constantemente pleitos, Sí lo peleas, conozco, se llama Felipe cuestiones. Palacio, ¿no? Sí, es de... Nos conocemos en persona, él es de la UNACH. Desactivar el audio y recuerden, así que les pido por favor que guarden ahí cierto cuidado porque esto está siendo grabado, ¿ya? Eh, Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Eran ciudades donde había, ¿cierto?, mucha violencia, donde habían asesinatos, peleas, ¿cierto? Y esto era una imagen de, de los primeros siglos de nuestra era, en donde se plasma, ¿cierto? Y se refleja cómo era Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde había perversión, pelea, disputa, ¿cierto? Constantemente. Era toda una locura, ¿cierto? Por allí.
era peor que estar, ¿cierto?, en una ciudad metropolitana, ¿cierto?, hoy en día. Era terrible, ¿no? Entonces, la Biblia destaca que había ciertas cosas en esta ciudad, las cuales denotan que había llegado, ¿cierto?, el pecado hacia arriba, ¿no? Que ya había, ¿cierto?, inundado todo, ¿cierto?, la ciudad y la gente. Por ejemplo, ya era muy común, ¿cierto?, las fiestas donde hubiera borracheras, alcohol, donde hubieran pleitos, peleas, ¿cierto? Comida, glotonería, ahí la gente comía lo que quería, comía, ¿cierto?, cualquier cosa y no se preocupaba de su alimentación, de su cuerpo, entonces comían, ¿cierto?, lo que ellos querían, el juego, la diversión, ¿cierto?, las apuestas, que generaban también otros pleitos. Todo esto, ¿cierto?, iba demostrando la diversión que ellos buscaban constantemente, el entretenimiento, y lo lejos que estaban ya de parte de Dios, ya muy parecido a lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el relato, ¿cierto?, se nos dice, en Génesis capítulo 19, que Dios envió a ciertos ángeles a las ciudades para ver si es que encontraba a alguien justo, ¿no? Abraham, ¿cierto?, había hecho un pacto, ¿cierto?, con Dios, de que si encontraba al menos algunas personas justas, iba a perdonar la ciudad. Pero apenas llegaron los ángeles, ¿qué es lo que ocurrió? Todas las personas, ¿cierto?, se aglomeraron, ¿cierto?, fueron a buscar a los ángeles, y Lot, como era buena persona, como había tenido ciertas buenas costumbres de parte de su tío, ¿qué es lo que hace? Los hospeda, lo ve inmediatamente que ellos eran seres diferentes, especiales, no lo sé, quizás sus vestiduras eran diferentes, sus rasgos, sus aspectos, según lo que nos dice la Biblia, eran hermosos, por lo tanto él rápidamente los llama para que se hospeden, ¿cierto?, en su hogar, ¿ya? Y a las horas, ¿cierto?, a los pocos minutos, de repente empiezan a tocar la puerta y toda la gente que estaba, ¿cierto?, que era de la ciudad, estaba ahí en la puerta, ¿cierto?, de la casa de Lot. Todos los que estaban, ¿cierto?, allí, todos los hombres, desde el más chico hasta el más grande. Y todos, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban, ¿cierto?, conocer a las personas que estaban allí, a los visitantes que había recibido Lot. Pero no para conocerlos en sí, sino que cada vez que aparece la palabra conocer en la Biblia, ¿cierto?, se refiere en el sentido de tener intimidad, ¿ya? Que ellos querían tener relaciones con ellos. O sea, ya había homosexualidad, había, ¿cierto?, lujuria, había orgía, había todo eso allí en Sodoma y Gomorra. Entonces, los ángeles le dicen, ¿cierto?, a Lot que salga, ¿cierto?, de la ciudad porque ya había sido tanto la abominación, la sodomía, ¿cierto? Y ahí viene la palabra sodomía, ¿cierto? El pecado ya que son asquerosos, que esa abominación delante de Dios ya había alcanzado el máximo. Ahí los ángeles mismos, ¿cierto?, salvan a Lot. Lot había querido entregar a sus hijas en vez de, para que no le hicieran daño, ¿cierto?, a él ni a los ángeles, pero los hombres, ¿cierto?, ahí lo forzaron, querían abrir la puerta, y los ángeles los dejaron ciegos y rápidamente los tomaron y llevaron, ¿cierto?, a Lot junto a su familia fuera de la ciudad. Y cuando ellos iban saliendo, ¿qué es lo que ocurrió? Empezó a caer cierto fuego del cielo. Esto era obviamente la ejecución del juicio de Dios. Ya había sido tomada, ¿cierto?, la sentencia, ya no había cierto vuelta atrás, no podía hacer nada Dios por ellos porque ya estaban tan cerrados de corazón, estaba su mente tan pervertida, tan sucios, que ya obviamente estaba siendo destruida la ciudad. Y lamentablemente cuando ellos iban saliendo, iban huyendo, la mujer de Lot se da la vuelta, haciendo caso omiso a la orden que habían dicho los mismos ángeles, y ella mira hacia atrás, ¿cierto? Y ve la gran ciudad. ¿Por qué? Porque ella tenía ansiedad, ¿cierto?, de dejar todo lo que ella había cultivado, todas aquellas amistades, sus cosas, ¿cierto? Dejaron todo, solamente salieron con lo que tenían puesto. Eh, y eso fue, ¿cierto?, la muerte también de la mujer de Lot. Porque ella, si hubiese sido por ella, hubiese vuelto, ¿cierto?, a aquella ciudad. Puede ser que hoy día nosotros también estemos muy apegados, ¿cierto?, al mundo, muy apegados, ¿cierto?, a las ciudades, que amemos, ¿cierto?, donde estemos, nuestros vecinos, claro, eso está bien, pero debemos comprender que el mundo ya es un mundo, ¿cierto?, malo, sucio, ¿cierto?, lleno de pecado, y que en algún momento vamos a tener que dejar todo esto atrás. Nuestro auto, nuestra casa, incluso familiares, amigos, todo eso lo vamos a tener que dejar atrás por seguir al Señor. Hay muchas personas que en vez de dejar sus estudios, ¿cierto? Prefieren seguir con sus estudios, prefieren seguir, ¿cierto?, con su trabajo, en vez, ¿cierto?, de seguir al Señor. Y es por eso cuando a los jefes le preguntan, ¿qué prefieres, seguir al Señor, guardar el sábado o seguir trabajando acá en el empleo que tienes? Muchos de ellos prefieren, ¿cierto?, su empleo, algo temporal, algo que les va a traer dinero, ¿cierto?, pero no la felicidad ni la vida eterna. Y eso es lamentable. Así muchas personas se van perdiendo, ¿no? Muchas veces preferimos las cosas del mundo. Muchas veces preferimos conectarnos, ¿cierto?, a Netflix en vez de algún culto por Zoom. Muchas veces preferimos, ¿cierto?, juntarnos con nuestra familia, salir en vez de ir a la iglesia, ¿cierto?, o ir con los hermanos.
o muchas otras cosas. En vez de ir a un retiro espiritual, preferimos pasar en casa, descansando, durmiendo. Es lo que ocurre lamentablemente hoy en día entre los muchos cristianos, ¿cierto? Y también a nosotros nos ocurre. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos dispuestos a dejar todo de lado, ¿cierto? A dejar, ¿cierto?, las cosas terrenales y seguir al Señor, o es que a veces nos cuesta y miramos hacia atrás, al igual que la mujer de Lot. Recuerden que el mensaje que le dio, ¿cierto?, el ángel, los ángeles en Génesis capítulo 19, versículo 17, es que ellos tenían que escapar, ¿cierto?, y no mirar hacia atrás, ni detenerse en ninguna parte del valle, ¿cierto? Y que tenían que correr a las montañas para que hubiesen sido salvos. Ya, lamentablemente la mujer de Lot, ¿cierto?, se perdió porque ella miró hacia atrás. Y después, ¿cierto?, Lot junto a sus dos hijas fueron a las montañas, pero también desobedecieron porque en vez de ir a las montañas fueron a otra ciudad y ahí también había pecado, ¿cierto? Y ellos también ahí, las hijas de Lot, lo engañaron, ¿cierto? Y ahí eh, tuvieron, ¿cierto?, ahí un tema que después dieron origen, ¿cierto?, dieron nacimiento a las dos grandes naciones que por siempre estaban en lucha contra el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, parecido a esto, a esta escena que recién vimos, en Apocalipsis también aparece, ¿cierto?, una señal muy parecida, ¿no? Apocalipsis capítulo 18, ¿sí? Si no me equivoco. Vamos rápidamente, ¿cierto?, a la Biblia, ahí no coloqué el versículo, ¿cierto?, pero quiero que nosotros lo busquemos. Apocalipsis, por favor, si me acompañan. Eh, Apocalipsis capítulo 18, ¿no? Capítulo 18, ¿cierto?, de Apocalipsis habla acerca de la caída de Babilonia, ¿ya? Babilonia es confusión. Babilonia, ¿cierto?, es una ciudad, ¿cierto?, llena de pecado, al igual que como Sodoma y Gomorra, al igual que, ¿cierto?, que las primeras 5 ciudades del valle que estaban en Génesis. Y aquí se nos habla acerca de la caída de Babilonia, o sea, la caída, ¿cierto?, de las grandes ciudades, de este gran imperio que está gobernando hoy día el mundo y que está haciendo caer, ¿cierto?, a la gente en la idolatría, haciéndola caer, ¿cierto?, en el engaño, en la mentira. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 y 4, se nos dice lo siguiente: un gran ángel aparece en el cielo y da un mensaje, ¿no?, a toda la tierra, ilumina, ¿cierto?, a la tierra con su mensaje, y el mensaje es el siguiente. Versículo 2 dice: este ángel clamó a gran voz potente diciendo: ha caído Babilonia, que se ha convertido en la gran ciudad de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Sí? Versículo 3 dice: todas las naciones han bebido el vino de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con aquella ciudad, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Versículo 4 dice: aquí oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni tampoco recibáis sus plagas. Recuerden que en el último tiempo van a haber diferentes plagas, al igual que como lo hubo en Egipto, y estas plagas van a caer sobre aquellas personas que hacen mal hoy en día, aquellas personas que nosotros vemos que lamentablemente no cumplen, ¿cierto?, con su condena, que son liberados, ¿cierto?, que a pesar de que hagan mal, los dejan libres. Bueno, en aquel entonces Dios va a ejecutar juicio y sobre aquellas personas van a empezar a caer plagas, ¿ya? Y esas personas van a decir que estas plagas son consecuencia o culpa, ¿cierto?, de la ira de Dios, pero no culpa suya, sino que le van a echar la culpa a los cristianos, ¿cierto?, aquellos que guardan realmente los mandamientos de Dios. Entonces van a tratar de perseguirnos, de seguirnos, ¿cierto?, de matarnos, y eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, es muy importante que en el último tiempo nosotros tengamos cuidado de donde nosotros estamos, de tener cuidado, ¿cierto?, de estar en las grandes ciudades. Lo ideal es que nosotros pudiésemos salir. Hoy de las ciudades, claro, podemos decirnos que en las ciudades hay sustento económico y todo. Bueno, hoy día con todo lo que es el tema del COVID, lamentablemente se ve que no es así, ¿cierto?, que ya muchos trabajos, empleos han sido quebrados, y en las ciudades, ¿cierto?, grandes es donde están los grandes focos de contagio. Asimismo también está todo el tema de la contaminación, todo lo que es el tema del pecado, todo eso. Por lo tanto, en el último tiempo hay que tener mucho cuidado con las grandes ciudades, ¿ya? Lo ideal es que nosotros hoy día pudiésemos invertir, ir, ¿cierto?, a lugares como el campo, ¿cierto?, irnos a ciudades, ¿cierto?, pueblos más pequeños, para que ahí podamos disfrutar, ¿cierto?, de realmente la naturaleza, de conectarnos con Dios. Porque hoy día, entre todo el ruido que hay en el mundo, entre todos, ¿cierto?, los problemas que hay en las grandes ciudades, la inseguridad, ¿cierto?, los robos, los asaltos, todo eso, es difícil encontrarse con Dios. Claro, por supuesto, tenemos que ser fieles, ¿cierto?, pero la tentación está ahí constantemente. Y hoy día hay ciudades que son casi inhabitables. Hay ciudades donde ya no puedes criar bien a tus hijos con buenos principios, porque ellos salen a la calle y lo único que ven, ¿cierto?, es droga, prostitución, todo eso. Y hay que también tener cuidados acerca de nosotros y también acerca de nuestra familia respecto a eso. Obviamente tenemos que seguir predicando a aquellas personas que están en las ciudades,
Hay muchas personas que están dentro de las ciudades perdidas, que necesitan al Señor y que quieren escucharlo, que necesitan que alguien vaya a sus casas. Pero también tenemos que tener cuidado, ¿cierto? De no participar de los pecados que hay en las grandes ciudades, ¿sí? Judas, ¿cierto? El apóstol Judas, en Judas capítulo 1, ¿cierto? Solamente tiene un capítulo, versículo 7, dice, así también Sodoma y Gomorra, las grandes ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo del fuego eterno por haber practicado, como aquellos, la inmoralidad sexual y los vicios de la naturaleza, ¿ya? Judas menciona, ¿cierto? El apóstol Judas habla acerca de las abominaciones que cometían, ¿cierto? En Sodoma y Gomorra. Y estas mismas atrocidades sexuales, como lo que es la prostitución, ¿cierto? Como lo que es la fornicación, el adulterio, todo lo que es, ¿cierto? Hay que decirlo, ¿no? Todo lo que es las relaciones entre el mismo sexo, ¿no? O relaciones con animales, ¿cierto? La transexualidad, todo eso, ¿cierto? Es abominación, ¿cierto? Delante de Dios. Él dice, ¿cierto? No es pecado, ¿cierto? Es más que eso, es peor, ¿no? Es suciedad, es abominación, lo dice el Señor. Y, y esto es lo que se considera como sodomía. Uno busca, ¿cierto? Fácilmente ahí el término sodomía se refiere a todo cierto acto extraño, sexual, todo eso, ¿no? Entonces Judas dice, menciona que en el último tiempo también, así como Sodoma y Gomorra sufrieron por el castigo eterno, Babilonia también lo va a sufrir, ¿no? Van a sufrir, ¿cierto? Así como cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra, también así va a caer fuego y va a caer la ira de Dios, ¿cierto? Sobre aquellos que cometen pecados, ¿cierto? Que destruyen la tierra, que asesinan personas, que se burlan de los cristianos, quienes van en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Quienes hacen el mal. Acá, ¿cierto? Podemos ver dos versículos, Génesis capítulo 19, versículo 24, y Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 9, ¿no? Dice, entonces Jehová Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, ¿ya? Y Apocalipsis 29, ¿cierto? Menciona lo mismo, que en el último tiempo también va a ocurrir lo mismo. Dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, después del milenio, cuando ya, ¿cierto? Jesús venga por tercera vez, vuelva, ¿cierto? Con la gran ciudad, vuelva, ¿cierto? Con sus hijos, con la nueva Jerusalén y se pose sobre el monte Sión. Nuevamente van a ser resucitados todos aquellos, ¿cierto? Que hayan hecho maldad, que no se hayan encontrado, ¿cierto? Inscritos en el libro de la vida del Cordero, que no hayan aceptado al Señor, ¿cierto? Como su Salvador, van a estar allí y van a ser resucitados. Y Satanás, que haya estado, ¿cierto? Allí 1000 años solo, él habrá, ¿cierto? Durante estos 1000 años creado un plan para poder engañar a aquellas personas. Nos dice el Espíritu Profecía de que él, cuando la gente resucite, para ver, ¿cierto? Lo que se perdieron en sí y para ver, ¿cierto? Su última, la condenación, Satanás los va, ¿cierto? A ir a buscar y les va a decir que él fue quien los resucitó, que él fue, ¿cierto? Quien los levantó de nuevo de entre los muertos y empieza a llamar ahí a los más grandes generales, yo me imagino a Hitler, Nerón, ¿cierto? Diferentes emperadores, ¿cierto? Personas que hicieron lo malo, que sin duda van a estar ahí en ese grupo, los va a llamar, ¿cierto? Y va a crear un gran ejército entre todas aquellas personas. Les va a decir que vayan en contra de la gran ciudad, contra la Nueva Jerusalén, para destruirla, para, ¿cierto? Tomarla por sus propias manos. Y en aquel entonces, cuando ellos vayan para allá, ¿cierto? Se junten ante el campamento de Dios, ante la gran ciudad, cuando rodeen, ¿cierto? El campamento de los santos, la ciudad, ¿cierto? La Nueva Jerusalén, allí Dios hará descender fuego del cielo y los consumirá. ¿Sí? Porque eso será una demostración más de que ellos nunca se arrepintieron, nunca cambiaron, sino que la maldad estaba en sus corazones. El Espíritu de Profecía también va añadiendo, ¿no? Y es por eso una bendición lo que tenemos, ¿cierto? Los escritos inspirados. Menciona el conflicto de los siglos, el último capítulo, habla de que antes de que sean destruidos los malvados, los pecadores, se van a mostrar imágenes, ¿cierto? Va a aparecer Jesús y se van a mostrar imágenes de todo, ¿cierto? Su ministerio. Desde cuando Él llegó a esta tierra, cuando Él, ¿cierto? Fue a predicar a diferentes pueblos, cuando Él, ¿cierto? Fue abucheado, fue apedreado, fue perseguido, cuando Él fue, ¿cierto? Enjuiciado injustamente, cuando fue crucificado y cuando resucitó. Esas imágenes van a estar allí, no lo sé, pero ahí con la tecnología del cielo, ¿cierto? A través de las imágenes, no sé, a través de un proyector, yo no sé cómo, pero así como cuando se proyectan imágenes en la Casa Blanca, ¿cierto? O en La Moneda, cuando se hacen películas allí, de la misma manera, en la gran ciudad se van a estar mostrando esta gran película, la serie, ¿cierto? De la pasión, la serie, ¿cierto? De la vida de Cristo.
Y allí, todo lo que hayan estado allí, van a ver, ¿cierto?, la vida que entregó el Señor, el sacrificio que Él hizo, ¿cierto?, venir a buscarnos acá a la tierra, el morir por nosotros, y todos aquellos se van a acordar que en algún momento escucharon del Señor, que en algún momento vieron las películas, que en algún momento alguien les habló acerca de eso a través de la Biblia. Y ellos también van a acordarse ahí de todos aquellos momentos, todas aquellas oportunidades que el Señor llegó a sus vidas, que todas aquellas veces que el Señor tocó sus puertas, todas aquellas veces que alguien los invitó a la iglesia. Y ellos dijeron que no. Quienes hayan aceptado, por supuesto, los santos, todos echarán sus coronas, ¿cierto? Se postrarán delante del Cordero, delante de Jesús. Y también aquellos, ¿cierto?, pecadores, injustos, también se postrarán delante del Señor y dirán, ¿cierto?, el Señor es santo, el Señor es justo. Y allí, ¿cierto?, caerá, ¿cierto?, la condenación sobre ellos porque ya no hay vuelta atrás. Muchas veces el Señor nos da oportunidades a nosotros, a las personas, a todos. No nos vamos de esta tierra, no morimos sin que antes el Señor nos dé una oportunidad de conocerlo, de entregarnos a Él, de poder, ¿cierto?, aceptar su sacrificio. Y así, hay muchas personas que son desobedientes y que conociendo lo que está bien, conociendo lo que está mal, aún hacen lo malo, ¿cierto? Lo cometen, ¿cierto?, una y otra vez, pecan, ¿cierto?, roban, hacen violencia y destruyen la tierra. Entonces allí el Señor, ¿cierto?, ejecutará su juicio y hará caer cierto fuego sobre ellos y así los consumirá, ¿cierto? Y también purificará la tierra, la hará completamente nueva, dando paso así a una ciudad nueva, ¿cierto? Llena de felicidad, de amor, una ciudad completamente diferente a lo que era, ¿cierto?, Babel, a lo que era Babilonia, ¿cierto? A lo que era, ¿cierto?, Sodoma y Gomorra, ¿ya? Entonces, Abdías 16 dice, ¿cierto?, que entonces serán como nunca hubiese existido, ¿cierto? Una ciudad completamente nueva, una ciudad, ¿cierto?, completamente, ¿cierto?, pura, santa, donde podremos disfrutar de la compañía del Señor, de la comunión entre nosotros. Ya no habrá racismo, ya no habrá cierta enfermedad, engaño, nada de eso, sino que podremos estar también junto a los animales, a la naturaleza, y viviendo en la tierra como debiésemos haber vivido, viviendo nuevamente, ¿cierto?, el plan del Salvador, ¿ya? Aquel lago de fuego que obviamente el Señor crea es solamente un lago temporal, porque no por siempre puede estar existiendo el pecado. Imagínense que los pecadores estén por miles y miles de años, por siempre allí quemándose. Sería primero un tormento para ellos y también el mal no existiría, ¿cierto? El mal seguiría existiendo, sería eterno, entonces nos resolvería, ¿cierto?, el problema del pecado. Pero obviamente eso tiene que ser temporal, ¿ya? Entonces podemos ver, ¿cierto?, qué es lo que ocurrirá, ¿cierto?, cuando el Señor venga, y Él regresará a la nube de los cielos, tocará, ¿cierto?, la trompeta y vendrá a buscar a todos aquellos que quieren vivir con Él, que se entregaron a Él, que cumplieron su voluntad, que guardan sus mandamientos, los muertos que hayan los muertos que hayan creído en Él, ¿cierto?, aunque hayan muerto, resucitarán, y también es cierto aquellos que estemos vivos, ¿cierto?, seremos transformados, seremos cambiados, y seremos, ¿cierto?, arrebatados de aquellos malvados, ¿cierto?, de aquellas personas que nos hayan querido hacer mal, y iremos, ¿cierto?, con el Señor al cielo por 1000 años. Y al volver podremos disfrutar de esta gran ciudad, ¿cierto?, de este mundo, de la tierra nueva, ¿cierto?, un mundo mejor, en el cual todos los creyentes, todos los hijos de Dios, todo el pueblo realmente de Dios, podremos disfrutar de su compañía. Entonces vemos que en el último tiempo van a haber dos grupos, solamente dos grupos. Los pecadores, los que hacen el mal, los que saben que tienen que hacer, saben que es lo bueno, ¿ya? Muchas personas dicen, no, pero que yo sé lo que está bien, lo que hay que hacer. Perfecto, pero eso no es suficiente, también hay que hacerlo. Hay muchas personas que hoy día saben, ¿cierto?, que hay que cumplir los mandamientos de Dios, que hay que entregar, ¿cierto?, cierta parte, devolverla, ¿cierto?, a Dios el diezmo, que hay que, no se pueden comer ciertos animales, que hay que ser misericordioso, bondadoso con las personas que no lo tienen, lo saben, pero no lo practican. Aquellas personas que no se hayan entregado al Señor, que no se hayan bautizado, que estén, ¿cierto?, el grupo de aquellas personas que hacen más mal que bien, van a estar ahí de un lado, y del otro lado, ¿cierto?, van a estar los santos, los puros, los que quieren, ¿cierto?, cumplir la voluntad del Señor, los que lo aceptan y quieren, ¿cierto?, obviamente vivir la vida eterna. ¿De cuál grupo estarás tú? ¿Cuál grupo quieres pertenecer? Aquellos, ¿cierto?, que son destruidos por el fuego y el azufre, que son quemados en el tiempo final, aquellos que hacen lo que quieren, que pueden disfrutar, ¿cierto?, de los placeres de este mundo, de toda la mundanalidad, de lo material, y lamentablemente después reciben su castigo, o de aquellos que vivirán, ¿cierto?, apecándose a la ley de Dios, cumpliendo lo que Él dice, buscando constantemente su voluntad en su palabra, y estudiando, ¿cierto?, para poder vivir la vida eterna. Esa es tu decisión, mi querido hermano. Así que yo te invito para que tú puedas también aceptar por el Señor
y también vivir, ¿cierto? Y prepararte para esta vida que el Señor te quiere dar. No un mundo, ¿cierto?, lleno de placeres, no un mundo, ¿cierto?, lleno de sodomía, de todo lo que este mundo entrega, sino vivir en un mundo mejor, en un mundo, ¿cierto?, lleno de felicidad, de amor, de paz, de armonía, que Él te quiere dar. Que el Señor te bendiga.